Hola mis queridos tacuaches, hoy les voy a platicar pero sin lentes, como quiera veo bien, pero no leo bien. Pero hoy les quiero platicar una experiencia que tuve, que me partió el alma, ¿verdad? Me pegó muy fuerte, que son cosas con las que de repente uno como papá tiene que lidiar, o como tutor, o como pues alguna cosa que tenga alguna relación con alguien cercano, que tenga que estar al pendiente del cuidado de esa persona. Y en este caso me tocó llegar a cierto lugar estos días, y una de las personas con las que estoy trabajando estaba en una situación de pánico, de un llanto incontrolable. Cuando llego y le escucho, llego a ese lugar y le escucho y veo o oigo que me llaman, me acerco a ella y la verdad que me impactó verla en esas condiciones. Entonces cuando la veo así, y me impactó verla en esas condiciones porque yo ya he estado en esa situación, que ahí es donde está la diferencia de poderles platicar yo a ustedes con el corazón lo que he vivido y cómo lo he resuelto, porque hubo una conexión bien cañona, donde yo sentí lo mismo que ella estaba sintiendo ahí, porque yo ya he pasado por eso. Y lo único que pude hacer en ese momento, pues según mi experiencia y lo que he aprendido, es pues acercarme con ella, agarrarla, abrazarla y entenderla y solamente escucharla. Yo ni siquiera abrí la boca, yo me quedé completamente mudo y lo único que hice fue estar, entonces lo único que hice ahí fue hacer lo que hicieron en su momento cuando yo pasé por una situación de esa similar. Porque es increíble, cuando estás en esos estados donde no puedes saber lo que está sucediendo, pues de repente estás atacado de la risa, y de repente estás soltado en llanto, después de repente estás completamente congelado en pánico y en el miedo, y al otro día estás con una fobia social espantosa que no quieres que se acerque ni una mosca porque te da miedo. Es horrible, como les he comentado, vivir en la oscuridad, así le llamo yo, pero es estar mal de salud. Vivir en esa situación, pues es muy incómodo, es muy difícil, es muy feo, no hay otra palabra para decirlo, o sea, es terrible. Yo no se lo recomiendo a nadie, ni a mi peor enemigo, que afortunadamente hoy a esos enemigos los considero como mis amigos, porque gracias a lo que he aprendido en esas etapas de sufrimiento, soy quien soy ahora, ¿verdad? Pero volviéndome a meter al tema, agarro a esa persona, la agarro, la abrazo, y lo único que le brindo ahí es amor, comprensión, cuidado, atención, y poco a poco se fue calmando y se fue estando en paz. Y es la manera como puede resolver eso, porque a veces lo único que necesitamos cuando estamos en una situación difícil como esas, que no sabemos qué hacer, lo único que necesitamos es que nos agarren la mano, o sentir que alguien está ahí al pendiente de nosotros y que nos escuche y que sienta que estamos bien, y que yo, por ejemplo, si me estuviera pasando a mí, yo solamente quiero saber que tengo alguien ahí, aunque no tenga la capacidad de atenderlo, o de platicar con él, o de estar con él, porque no tienes la capacidad cuando estás en esas situaciones. Entonces, cuando tengan ustedes una situación de ese tipo, con sus hijos, con sus amigos, con sus primos, no traten de convencerlos ni de decirles que hagan, porque eso no funciona. Haciendo eso, lo único que genera es más ansiedad y más angustia y más desesperación a esas personas que están pasando por esa situación. Cuando yo estaba así, lo único que necesitaba, como les dije, era amor, comprensión y atención, de saber que estaba alguien al pendiente ahí. Pero no tenía la capacidad ni platicar con esa persona. Acá me sucedió algo similar, y cuando viví eso otra vez, porque volví a resentir lo que yo ya había pasado, se me retrozó la panza y me partió el corazón, porque sí sé lo que es estar ahí. Entonces, ese puente de comprensión y comunicación, pues hay un entendimiento muy padre, y por eso la gente, cuando está viviendo ese tipo de cosas, cuando ha pasado por situaciones similares, pues se entiende y se comprende. Entonces, no quieran tratar de resolver las cosas de sus hijos, de sus primos, de sus tíos, o de sus amigos, o sus esposas, o de lo que sea, dándoles consejos si ustedes no lo han vivido. Mejor busquen la ayuda de alguien que haya pasado por una situación similar, para que le pueda dar ese apoyo, ese confort y ese amor que necesita esa persona para poder sobrepasar ese momento. Porque lo más importante de esto es que todo pasa y no pasa nada, pero en ese momento hay que vivirlo, y es horrible, porque uno cree que nunca se va a acabar, pero pasa, y si pasa, al rato te vas a sentir bien.
Y después al rato a lo mejor te vas a volver a sentir mal, pero después te vas a volver a sentir bien. Y de eso tenemos que hacer, cuando esa persona esté en mejores condiciones, de que esté consciente de que así es. Que no se apanique, que no crea que va a ser una condición permanente, porque ahí es donde la gente puede cometer el gran error en una situación de desesperación, de hasta perder la vida, o de suicidarse, o de hacer cosas muy, muy feas, porque ya no quieres vivir. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que brindar amor, hay que brindar comprensión, hay que brindar cariño, hay que estar ahí, pero no hay que estarles diciendo qué hacer si no tienen la experiencia. Busquen ayuda. Es bien difícil dominar a ese ego que se cree que uno puede resolver todas las cosas. Yo no puedo resolver ninguna. Yo para todo le pido ayuda a mi poder superior. Cuando hago algo le dejo todas mis cosas en sus manos y que los resultados se den como se tengan que dar, y como lleguen, pues eso es como me iban a llegar, ¿verdad? Sin esperar que me lleguen algo específico, que algo yo quiero como yo quiero, porque no controla uno ni siquiera una ida al baño, para que quede claro, ¿verdad? Nada está en mis manos, todo lo que llega es porque llega, y como llega es porque así es como lo necesito, y así es como lo pone el universo en mi plato para que yo lo pueda comer y digerir. Así es que les recuerdo, como siempre les digo, vivir allá afuera con Terricolandia no es fácil, pero sí se puede, y no se les olvide algo sumamente importante. No se sientan los ombligos del universo, porque no somos nadie. Por eso me digo yo todos los días, yo soy un tacuache más, si necesito ayuda la pido. Pídanla. Y ya saben, tacuachones, vivir afuera en Terricolandia no es fácil, pero sí se puede. La alegría de vivir. Gracias.